una de las personas que nos visitan en el canal nos pregunta con respecto al evangelio, al evangelio diferente. Quiere saber qué es ese evangelio diferente del cual se está mencionando, el cual está mencionando Pablo. ¿Qué nos dices, Manuel, con respecto a un evangelio diferente? Para esto, ¿qué es el evangelio? Claro, el cristianismo tiene una opinión del evangelio, porque yo leí ese mensaje y era de un hater, alguien que nos estaba haciendo una contra, y realmente lo que decía era que no estamos predicando el verdadero evangelio, que cuál es el evangelio, hacía la pregunta, porque Pablo dice que el que predica diferente evangelio sea anatema. Y quiero poner primero la versión del cristianismo. Para el cristianismo, si tú le preguntas a un cristiano qué es el evangelio, él te va a decir que el evangelio es la muerte y resurrección de Cristo y el perdón de pecados, basándose en Primera de Corintios capítulo 15, donde te dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las escrituras. Y que ese es el evangelio, porque así empieza Pablo diciendo, el evangelio es este. Yo les diría a ellos que tienen esa idea y esa concepción que el Evangelio se centra en la muerte y resurrección de Cristo, que de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la verdad bíblica, Marcos, uno de los que dio testimonio y narró acerca del Mesías, él escribe en su primer capítulo, el inicio del ministerio del Mesías. Capítulo 1, verso 14, dice que el Mesías decía, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo es posible que el Evangelio signifique muerte y resurrección si todavía no había pasado? Aún no había sido llevada al madero. Estaba vivo, recién empezaba su ministerio. Recién empezaba su ministerio. De ahí podemos apuntalarnos a que el Evangelio es más allá que una muerte y una resurrección. El Evangelio tiene, sí, su parte en la muerte y la resurrección del Mesías, pero el Evangelio se extiende y es, como dice Pablo en Hechos capítulo 13, el Evangelio es aquella promesa hecha a nuestros padres. El Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje del reino, inicia con Abraham, cuando a él se le da un llamado y se le da promesas en el cual Abraham y todo su linaje, eso es importante entender, que el Evangelio es para un linaje, no es para el mundo entero. Todos pueden entrar, pero está claro en la Escritura que no todos van a entrar. Pero el llamado principal es al linaje de Abraham. A ellos los rescata, a ellos los levanta. La profecía conforme al Mesías en Isaías capítulo 49 nos dice que el Mesías o el siervo del que habla ahí está supuesto a restaurar las tribus de Jacob y llamar a levantar el remanente de Israel. Todos pueden entrar, pero adhiriéndose a Israel. No es como presenta el Evangelio del cristianismo, que tú has de haber escuchado, donde nos cogen a Israel y lo hacen a un lado, a nuestro pueblo, Y y nace la levantan iglesia. y nace la iglesia. Lógico, la iglesia no tiene sustento profético. Ningún profeta habló de una iglesia cristiana. En cambio, eh, vemos que sí hay evidencia histórica de los profetas que hablan del grupo nazareno que estamos hablando nosotros hoy aquí, representando al Mesías, porque a Pablo le dijeron, este es el de la secta de los nazarenos. Usted lo puede ver algún momento en Isaías cuando habla del Netzer, pero eso es otro tema, pero estaba profetizado. Pero la iglesia no habla de eso. No hay profecía de la iglesia, no hay profecía de que nos hable de una ida al cielo, no hay profecía de que nos hable de que Israel algún día dejaría de ser nación. No hay un pacto con la iglesia. No hay un pacto con la iglesia. O sea, yo preguntaría en este momento, te pregunto a ti, ¿cuál sería una diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto? Porque muchos nos dicen a nosotros que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, y estamos bajo el nuevo pacto y no el antiguo pacto. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Yo creo que para esto, para poder entender lo del nuevo pacto y el antiguo pacto, necesitamos saber a quién se le fue dado el primer pacto y quiénes son los que reciben el nuevo pacto. Para poder entender esto necesitamos reconocer o tener conocimiento histórico de la Israel dividida o la división de los reinos. El reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur con Judea, Benjamín y parte de la tribu de Leví, Que ¿verdad? eso es parte del Evangelio. Es parte del Porque, Evangelio, correcto. repito, el Evangelio es la restauración de las 12 De tribus. las 12. Si no hay las 12 tribus de Israel, pueden haber los gentiles, como le llaman, los gentiles que quieran, todas las naciones que quieran, no hay Evangelio, no hay buenas nuevas. Jesús, Yeshua, dijo, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, refiriéndose a las tribus del norte que habían sido expatriadas, habían sido regadas por todos los países, por todas las naciones en el mundo conocido, ¿verdad? Entonces yo consideraría tal vez de que ese nuevo pacto
se le da a aquellos que no conocieron el antiguo pacto. O sea, nuevo para nosotros, porque no lo conocemos. No sabíamos que habíamos nacido bajo un pacto. Para mí esto es nuevo. Para mí esto que usted me está presentando, por ejemplo, aquel que me trae el evangelio, el mensaje, las buenas noticias del reino. ¿Cuál reino? Entonces ahí es donde se me empieza a mí a abrir el pensamiento. Este es el primer pacto que se les dio a mis padres y que para mí es un nuevo pacto, Claro. en el cual yo tengo que ser incluido, no como iglesia, sino como descendiente de una de esas 10 tribus que fueron regadas por todo el mundo. Claro, es importante entender esa parte de la dispersión, porque alguien dice, bueno, si no es y era solo para Israel, entonces piensan que estamos hablando solo de los judíos y que a ellos les pertenece y que le estamos cerrando las puertas a los demás. Lo que no conocen, aquellos que ejercen el oficio a veces de pastores evangélicos, de pastores católicos, es lo que tú estás mencionando. La historia donde Israel, 10 tribus de Israel, llamada la casa de Israel, la casa del norte, o la casa de Efraín, fueron dispersas en medio de todas las naciones y regadas entre todas las naciones, como dice la profecía y la historia académica que lo apoya. La historia regular también apoya cómo fueron llevadas cautivas por Asiria en el 722. Y hasta el día de hoy no han regresado. No han regresado. Todos los profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel, Nahum, Oseas, todos, absolutamente todos los profetas hablan de la restauración de Israel, del reino completo, del reino, la restauración de las 12 tribus con el Mesías a la cabeza. Oseas le dice a estos que fueron expatriados, Oseas capítulo 1, dice, ustedes a quienes se les dijo no son hijos, se les será dicho, hablando del futuro, son hijos del Elohim viviente. Aquellos que se les dijo no tendré misericordia de ustedes, se les tendrá misericordia. Y eso se le dijo a la casa de Israel. Pedro, cuando cita esas palabras, está citando a Oseas que se le dijo a la casa de Israel. No se puede tomar las palabras de Pedro donde dice ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, por el Eterno, por Dios, le traducen allí, y tomar esas palabras y aplicárselas a todo el mundo, porque está diciendo linaje escogido. Descendientes de una persona, en este caso de Abraham. ADN. El problema es que cuando tú no conoces las escrituras y miras lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, empiezas a tener que alegorizarlo, espiritualizarlo, y te dicen, somos hijos de Abraham espirituales. Ese es un gran problema. O somos la Israel espiritual. Somos la Israel. En eso se basa la teoría. No está eso en la escritura. La teoría del reemplazo. Que la iglesia es Israel espiritual. Es una confusión total, realmente, porque no están entendiendo el mensaje. El mensaje fue desde el inicio. Dado a Abraham, lo llevó Moisés en sus hombros cuando sacó a las tribus, a todas las 12 tribus de Egipto, les dio un pueblo después con Josué, y allí les dijo también con Moisés que serían llevados cautivos, pero al final los volvería a restaurar en la tierra. Cuando Deuteronomio capítulo 30 menciona claramente que en los postreros días, estos días, el pueblo del Eterno que se encuentra en medio de todas las naciones empezaría a guardar la ley, y ella habla de la circuncisión de corazón. Dice, el Eterno circuncidará vuestros corazones y guardaría la ley en medio de esas naciones. Ese es el momento profético.